Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. En esta ocasión nos trasladamos a Bakú, a 1961, campeonato de la Unión Soviética, y ninguno de estos dos jugadores ganó dicho campeonato. Lo ganó Boris Spassky, aunque la partida nombrada como la más bonita, la que se llevó el premio a la más bella, fue esta partida que traigo a continuación. Por lo tanto, nuestro protagonista en el día de hoy es Rashid Nezmetdinov con piezas blancas y en campeón mundial con piezas negras Mikhail Tal. Por lo tanto, va a ser una partida espectacular, y por dar un par de pinceladas de Rashid Nezmetdinov, comentar que... Un momentito, que me bajo un poquito. Comentar mientras os enseño una foto de ambos jugadores por aquella época. Rashid Nezmetdinov es el de la izquierda, Mikhail Tal el que está a la derecha, y comentar que fue un jugador que aprendió a jugar al ajedrez a través de un club que empezó a aficionarse a ir y veía a los jugadores jugando. Posteriormente empezó a ganar a todos y de ahí pues le entró ya la afición por este bello deporte. A los 15 años ganó un primer torneo de pioneros de Kazán y posteriormente dejó un poquito de lado el ajedrez, ya que comenzaba la Segunda Guerra Mundial y estuvo activo participando en ella. Por lo tanto, en el año ya 1954 fue la única vez que salió al exterior, fuera de territorio soviético, en el que al menos participó en un torneo en el año 1954 en Bucarest, y quedó en segunda posición. En primera posición quedó Víctor Korchnoi, y la FIDE, la Asociación de Ajedrez, le ofreció o le nombró con título de maestro internacional. Nunca llegó a tener o nunca fue gran maestro, aunque los jugadores contra los que jugó pues todos le elogiaban. Era un jugador muy dinámico, bastante imaginativo y de mucho ataque, del mismo corte o perfil que Mikhail Tal. Por lo tanto, había jugadores que había ganado además, como el propio Mikhail Tal, siendo campeón del mundo, también a otros jugadores como Boris Spassky, Lev Polugalieski, también David Bronstein y Geller. Por lo tanto, un jugador espectacular. Traeremos alguna partida más al canal, por supuesto, y también comentar de él algunas frases, además de la que tenéis aquí arriba escrita, que Mikhail Tal hizo sobre él. Pues otros grandes jugadores como Mikhail Botvinnik llegó a decir que nadie ve combinaciones como Rashid Nezmetdinov. Nezmetdinov fue o es el maestro más grande de la iniciativa, dicho por Lev Polugalieski, y también se dijo de él que fue un virtuoso del ajedrez combinacional o combinativo. Eso lo comentó David Bronstein. Por lo tanto, muchísima admiración sobre este grandísimo jugador. Y ya en el tablero, este E4 lleva las piezas blancas y las piezas negras las conduce Mikhail Tal. Por lo tanto, se juega la defensa siciliana, caballo F3, D6, y tras D4 entramos en las variantes abiertas. Hay primeros cambios en dicha casilla, caballo F6 atacando al peón de E4, se ha jugado infinidad de veces, y tras este caballo C3 pues se está defendiendo dicho peón. Aquí Mikhail Tal opta por la variante Scheveningen con este E6 y posteriormente más jugadas desarrolló. Alfil E2, A6 quizás para lanzar este B5, posteriormente también permitiría la casilla queda liberada, la de B7, para el alfil que se coloque en la gran diagonal y de alguna manera pues se gana espacio en el flanco de dama, jugando incluso un B4 en las próximas jugadas. De momento Nezmetdinov enroca en corto. Aquí viene un dama C7, jugadas de desarrollo, y tras F4 se entra en la variante clásica. Es bastante agresiva, como vemos las blancas no pierden casi ni una jugada, ya se lanzan al ataque. La partida continúa con este caballo BD7 y aquí se juega incluso un G4. Posteriormente viene este B5, como comentábamos, A3 para frenar quizás un B4 o al menos retrasarlo, y de alguna manera la partida continúa con este alfil B7. Posteriormente, como vemos, hay un doblete por parte de las piezas negras en el peón de E4, solo defendido por el caballo de C3, alfil F3 para defenderlo una segunda vez, y tras el tercer ataque en dicho peón en C5 por parte del caballo, dama E2 para defenderlo. La partida continúa con esta ruptura central por parte de
Mijaíl Tal con este E5 quizás se podría haber jugado esta captura, F por E5, D por E5 y posteriormente haber llevado el caballo a F5. No obstante, aquí Rashid decide colocar su caballo directamente en F5 y tras este G6, nuevo ataque sobre dicho caballo, es aquí cuando permite o deja el caballo en esa posición y captura el peón en E5. En caso de que las piezas negras, aunque esto no ocurre, capturasen ahora el caballo de F5, pues de alguna manera se podrían meter en algún problema. Las blancas recapturarían en F6, la línea podría continuar con este F por E4, caballo por, y tras un enroque en largo se podría capturar en C5. Posteriormente se recaptura de peón y tras estos movimientos las piezas blancas juegan este alfil F4. Se está atacando a la dama, esta se tendría que retirar, ya que aunque este alfil está sin defender, no puede ser capturado. Como vemos, ya hay bastante actividad por parte de los dos alfiles blancos. También la dama, la segunda torre de la columna, pues va a entrar y activarse próximamente. Por lo tanto, en esta línea las piezas negras ya tienen cierta desventaja y en caso de capturar pierden la partida, ya que tras esa captura en F4 existe este alfil por D7 jaque y tras rey por la torre captura la dama y gana seguramente la partida. Por lo tanto, tras este F por E5 no se opta por esta captura y la partida continúa con D por E5. Posteriormente se juega este caballo H6, ahora sí que se retira el caballo y se coloca en una posición pues muy interesante, ya que por un lado controla estas dos casillas, evita ya quizás un enroque en corto por parte de las negras y de alguna manera ese caballo es inexpugnable. Quizás las piezas negras podrían capturarlo en H6, habría recaptura por parte del alfil, pero de alguna manera tendrían el mismo problema. Aunque son otras dos casillas las que controlan las piezas blancas, la línea podría continuar con este dama B6 para jugar una descubierta en la próxima jugada. Por lo tanto, el rey se retira a H1 y tras enroque en largo se podría jugar este alfil G2. Aunque el caballo todavía está defendido por parte de la dama, pues de alguna manera ya existe bastante presión sobre el punto de F7, la dama en F2 puede sumarse a dicha columna y también este alfil de H6 controla la casilla de F8. Por lo tanto, no puede haber defensa, por lo menos desde la primera fila. Quizás aquí se podría jugar un torre D6 y ante este G5 tocando al caballo, el caballo se retira y aquí es cuando puede entrar una de las primeras torres en la séptima fila. Por lo tanto, esto finalmente no ocurre, esta captura era para ver simplemente que de alguna manera pues no se puede expulsar tan fácilmente este caballo y aquí Mijaíl Tal juega este caballo E6. Tras este movimiento la partida continúa con un alfil G2, el alfil se retira, ahora sí que este caballo de F6 está atacado, no está defendido, alfil G7 para defenderlo y aquí de alguna manera pues empiezan a florecer las jugadas bonitas. Primero viene un sacrificio de calidad por parte de Nesmetdinov en F6, hay que capturar ya que si no se pierde una pieza y con ello prácticamente la partida y este movimiento también que es muy importante, caballo D5. Hay un doblete sobre el alfil y la dama y vamos a ver por qué Mijaíl Tal no captura. En caso de capturar, peón por, y el problema no es solamente este caballo que está atacado, sino que en la próxima jugada se puede jugar un D6, perdón, se está atacando la dama de C7 y además se está abriendo la diagonal para el alfil y capturar la torre de A8. Por lo tanto, podrían estar en bastantes problemas las piezas negras, quizás podrían jugar un caballo de 4 tocando a la dama, pero esta tranquilamente se retiraría a F2. Por lo tanto, los problemas seguirían sucediéndose, ya que ahora la dama está atacando al alfil en F6 y se retira, aunque este peón de F7 está defendido, pues también existiría la posibilidad, como hemos comentado, de este D6 con opciones de capturar la torre de A8. Por lo tanto, con bastantes problemas las piezas negras, todo un campeón del mundo, Mijaíl Tal, y la partida continúa con este dama de 8. Tiene intención, se quita del ataque del caballo y además defiende la pieza de F6. No obstante, en esta posición decide Nesmetdinov seguir atacando la posición y juega este dama F2. Doble ataque sobre dicho alfil, no se puede quitar porque si ahora sí se quita tendría dama por F7 con mate y en caso de jugar algo como
alfil por D5 capturando el caballo, vamos a ver que realmente tampoco se puede capturar. Podría haber esta recaptura por parte de las blancas. Este caballo lo hemos llevado antes a D4, lo podemos traer incluso a F4 y tras jugarse este alfil por F4, E por F4 y aquí las blancas simplemente capturan este peón en F4. Nuevamente, o al menos de momento está atacado y defendido una vez el alfil de F6, la torre se puede incorporar por alguna de las columnas centrales, por la columna E, por la columna F. Tienen muchísima actividad las piezas blancas, este caballo de H6 también hace su función y también cuentan con un peón pasado que, la posición de las negras prácticamente es perdedora, ¿no? Las dos torres sin conectar, rey en medio y bastante desprotegido. Por lo tanto, se decide no capturar este caballo para no abrir la posición y aquí, debido a que no se puede retirar el alfil, la dama tampoco tiene muchos movimientos, se juega este caballo F4. La partida tras este movimiento continúa con alfil por F4, peón por, y aquí se decide jugarse este E5. Se toca el alfil de F6, como vemos ya este peón no defiende más a este caballo, sí que está defendido por el alfil, atacado por dos piezas, por lo tanto, aunque no pasa en la partida, vamos a ver si ahora sería bueno capturarlo. Alfil por D5, E por F6, y nuevamente se abre la columna. Si aquí las piezas negras para eliminar este alfil capturan en G2, pues no hay por qué recapturarlo, al menos de momento. Se puede traer la torre ya a E1 dando un jaque o quizás mejor la dama. En caso de que el rey se retire a D7 podría venir la torre dando un jaque y si el rey se va a F8, dama B4 con nuevo jaque. El rey no tiene escapatoria por su flanco de rey, tendría que volver al centro del tablero, torre E8 con jaque, el rey puede venir a D7 y tras un nuevo jaque ya se está ganando la dama. Es verdad que aunque el material, aquí mejor o casi mejor capturar con la torre, y aunque el material es el mismo, pues existe este rey por G2, también un caballo por F7 tocando ambas torres, también este dama E7 con jaque y de alguna manera pues las piezas blancas nuevamente están muchísimo mejor en la partida, ¿no? Por lo tanto no se puede capturar nuevamente este caballo y tras este movimiento de E5 continúa con alfil por E5. Se está autoclavando este alfil, lo aprovecha Nesmetdinov jugando este torre E1, F6 para defenderse el alfil ya que no se puede retirar y nuevo sacrificio por parte del jugador de piezas blancas. Caballo por F6, el alfil no puede capturar, por lo tanto dama por F6, dama D4 con doble ataque sobre el alfil y tras estos movimientos Mikhail Tal decide retirar su rey a F8. Aquí podríamos pensar por parte de las negras capturar en G2, el motivo es que este alfil está sin defender, por lo tanto aquí las piezas blancas podrían ganar en algún momento una pieza gratis, además estarían atacando a la torre tras ese movimiento, por lo tanto si las negras juegan este alfil por G2 se podría jugar este torre por E5 jaque. El rey si se retira a C8 se puede jugar este G5 atacando a la dama y esta prácticamente no tiene movimientos, al menos en la misma columna, ya que está el caballo también defendiendo dichas casillas y tampoco se podría retirar a E7 por la acción de la torre. Por lo tanto, dama D8 intentando cambiar damas, pero existiría este dama por F4 jaque y dos opciones, o entregas la dama en F6 o juegas el rey a G7 y te están dando mate en F7. Las dos son perdedoras. Por lo tanto, alfil por G2 no funciona en la posición y tras estos movimientos el rey se retira de la columna central. Tras este movimiento la partida ahora sí continúa con este torre por E5 y tras retirarse la dama a D8 buscando quizás un cambio de damas. En la línea anterior habíamos visto este dama por F4, pero aquí Nesmetdinov hace una jugada también muy bonita, ya que juega este torre F5, está entregando la torre, se está haciendo un jaque, el peón puede capturar, pero por otro lado se ha abierto la diagonal para capturar en H8. Por lo tanto, tras este movimiento, prácticamente hay que recapturar y la partida continúa con este dama por H8 con jaque. Por lo tanto, se extrae al rey al centro del tablero. La partida continúa con este rey E7, dama G7 jaque y tras rey E6 Mikhail Tal tiene que abandonar tras un G por F5 jaque.
Como vemos, el peón está defendido por el caballo, este rey prácticamente no tiene movimientos y hay mate forzado en 8 jugadas. Las podemos ver rápidamente, ya que aquí el rey tiene una única casilla que es de 6, tampoco puede venir a D5 ya que está el alfil cubriendo dicha casilla, y tampoco a esta casilla de E5 que la está cubriendo la dama. Por lo tanto, tras este movimiento ya las blancas podrían jugar este caballo F7, dando un jaque y ganando la dama. Y si el rey, por ejemplo, se retira a C5, hay varias líneas, todas perdedoras, caballo por D8. La mejor jugada aquí para las blancas es este F3, podríamos pensar en capturar este caballo, pero tras dama C7, jaque, alfil C6 interponiéndose, no importa ya que el alfil está protegiendo dicha casilla junto con la dama, por lo tanto nuevo jaque, rey D4 y dama C3 mate. Por lo tanto no se puede ni siquiera capturar este caballo. Y aquí lo más aconsejable o una de las líneas puede ser este F3. Al menos se está evitando que el alfil controle la diagonal. No obstante, se podría continuar con este caballo E6 jaque. Y si el rey viene a B6, pues nuevamente la dama viene a dar un jaque, pero en esta ocasión no a C7 sino a D4. Con la idea de que no se puede esconder el rey en A7, rey A5, dama B4 con un nuevo jaque. El rey puede venir a B6. Y tras este nuevo jaque, rey A5. Nuevo jaque en C7, rey A4 y tras estos movimientos, caballo C5 y hay mate. Por lo tanto, espectacular cómo jugaba Rasid Nesmetdinov. Traeremos más partidas, ya que, como decíamos al principio en la intro, pues tiene partidas muy buenas contra campeones del mundo y grandes maestros. Por lo tanto, tiene un hueco en este canal. Espero que os haya gustado el vídeo. No dejéis de ver los vídeos que os pongo aquí a continuación. Y estamos en contacto para nuevos vídeos, torneos y para estar un poquito conectados. Por lo tanto, un saludo y buena tarde. Chao.